Hola compañeros de la materia Métodos y Medición del Trabajo. En esta ocasión vamos a mirar el tema de los tiempos predeterminados y vamos a ir finalizando nuestro curso con un estudio de tiempos real, con algunas aplicaciones y algunos análisis finales para que ustedes ya cuando lleguen a una aplicación de la vida real de la empresa, pues puedan tomar todos estos conceptos de los cuales hemos hablado durante toda la materia y realmente puedan obtener unos resultados que les sirvan a la compañía y a ustedes mismos. Entonces, vamos a mirar los tiempos predeterminados, qué es, en qué consiste. Básicamente, los tiempos predeterminados se hicieron por una necesidad desde que Taylor realizó los primeros estudios de tiempos, que ustedes saben que fueron los que comenzaron a trabajar con eso. Y por supuesto también desde los Derblix. Se buscaba entonces, después de los Derblix, encontrar una manera de hacer estudios de tiempo sin cronómetro, es decir, sin que tuviéramos que ir a mirar allá, a coger el cronómetro y hacer las observaciones, etcétera. Buscaba maneras de hacerlo de manera más fácil. Y entonces, en el año 1948, un ingeniero llamado Maynard, de hecho existe todavía el manual de la ingeniería industrial de Maynard, y otros dos ingenieros, Maynard me acuerdo que es el primero de los trabajos, comenzaron a trabajar en una serie de estudios a partir de análisis de cintas de video cuadro a cuadro en cuanto a los derbys que ya habían hecho los Gilbert, ¿no? Y en ese sentido se comenzó a dar o a hacer una serie determinar unas variables que a través del análisis de las mismas y de muchas observaciones lograban dar como resultado los estudios de tiempos. Obviamente para ello se necesitaba la estadística y mucho análisis y mucha observación. Pero una vez se comenzó a implementar o a lograr esto, pues hubo algunos resultados. Los derblis que se trabajaron en ese momento, como alcanzar, buscar, soltar, se tuvieron varias acciones que hacer. Por ejemplo, si se tomaba una pieza que pesara tanto, ahí estamos hablando de dos variables, sujetar la pieza, el peso, ¿cierto? Y que tocaba desplazarla una longitud de tantos centímetros, tantos medio metro, no sé. Ese tipo de cosas servían como en análisis. Y entonces comenzaron a salir allí los sistemas de tiempos predeterminados. De ellos queda entonces métodos y medición de tiempos, el MTM, o MODS, y el trabajo Work Factor, que es el factor de trabajo. Esos son dos nombres de los sistemas predeterminados. Hay un poco de sistemas que los llamaron sintéticos, que fueron más o menos alrededor de 50 sistemas que se comenzaron a trabajar en aquellas épocas, pero básicamente los ingenieros luego se comenzaron a ir por el MTM, ¿no? Que fue el tema pionero en esas épocas que estamos hablando. Entonces MTM, luego comenzaron MTM1, MTM2, MTM3 y así y fueron creando varios sistemas, varias tablas predeterminadas. El MOS significa Minor Operation Sequence Technique, ¿sí? O técnica de operación en secuencia de Maynard, ¿sí? En español, digamos la traducción. Entonces ese es uno de los métodos que es el MODS, ¿cierto? Y el MTM que es el de Maynard, o sea, son tres personas, método de medición del tiempo, que también está Maynard y otras dos ingenieros que en este momento no recuerdo los nombres. Era Svat y bueno, busquémoslo por aquí que yo tenía apuntado. Stegemerten, ¿sí? Esos son en 1948 y comenzaron a trabajar con el tema de los tiempos predeterminados. Básicamente Maynard es una referencia porque, como les digo, todavía existen por ahí tomos del manual de Maynard, ¿cierto? Lo pueden buscar en internet inclusive. Manual de Maynard del ingeniero industrial, que es básicamente el ingeniero industrial, entonces él se dedicó a escribir toda una cantidad de métodos y técnicas para hacer o aplicar la ingeniería industrial más bien en cualquier organización. Y hoy en día algunas cosas son vigentes, ¿no? De esos estudios. En los años posteriores al desarrollo tecnológico de los computadores, estamos hablando de los años 80, 2000 inclusive, se crearon varios sistemas, ¿no?
Y yo ahorita les voy a mostrar un árbol que está en el manual de ingeniería industrial que hemos venido trabajando en el libro, que nos explica más o menos en qué consiste o cómo evolucionaron esos sistemas de tiempos predeterminados, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar. Bueno, tenemos este árbol genealógico de los sistemas de tiempos predeterminados. Aquí esta es la cortesía, está en el libro de Nievel y dice que es de Standard International Chicago, Illinois. Entonces, este cuadrito nos explica más o menos cómo han surgido los sistemas de tiempos y qué predeterminados y qué vamos a esperar. Y a partir de esos años, pues podemos esperar futuro, que haya más desarrollos o que ustedes ya bajen, me imagino, no las he investigado, pero me imagino que hay apps con las cuales ustedes ya podrían llegar a trabajar. Ampliemos aquí un poquito este tema. A ver, eso mejor así para explicarlo. Bueno, entonces tenemos este cuadro que es el árbol genealógico de los sistemas de tiempos predeterminados. La cortesía Standards International Chicago, Illinois. Está en el libro que hemos venido trabajando. Yo voy a tratar de explicar cómo fue que los sistemas, o sea, ha evolucionado, mejor dicho, desde la toma de tiempos clásica con cronómetro y cuadro a cuadro de una cinta de video, cinta textualmente, estoy hablando, a hoy en día, ¿no? Que pues obviamente tenemos una tecnología mucho más avanzada y podemos hacer estudios de tiempos más precisos y exactos, por decir algo. Entonces, en 1920, por acá en los años 20, o sea, imagínense ustedes, estamos hablando de 1920 que pues, estaba apenas Taylor y los Gilbert, ¿no? Estaban comenzando con eso. Hubo un análisis de tiempo de este señor A.B. Segur, ¿cierto? Que comenzó a trabajar con ellos. Fíjense que antes de eso estaban los Gilbert, ¿sí? Los esposos que trabajaron. También trabajaron factores humanos, aquí Gatt. Administración de Harrington Emerson. Y el estudio de tiempos de Frederick Taylor, que nosotros ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, aparece basado en todos estos estudios que apenas estaban haciendo en la ingeniería industrial, recordemos, pues aparece el análisis de tiempos y movimientos MTA, el primer análisis de tiempos y movimientos. Obviamente no habían computadores, habían tablas, eh, había que pues tocaba ir a buscarlas, digamos en la industria que se aplicaban, pero sí es un trabajo interesante porque lograron determinar a través de este estudio de tiempos, varias compañías inclusive, lograron determinar cuánto debería demorar un proceso productivo. Entonces, como yo les digo, vamos a tomar este objeto. Yo tengo que arrastrarlo, esto pesa tanto, la distancia es tal, tengo que hacer tal movimiento, y basado en todos esos movimientos que estaban básicamente los Gilbert, comenzaron a mirar que eso era un estándar que se podía calcular, y de ahí salieron los sistemas de tiempos predeterminados. Entonces, por ejemplo, en esta época, entre los 20 y los 40, aparecen estándares de tiempos de elementales de la Western Electric, y también aparecen estándares de tiempos y movimientos de Philco, MTS, ¿sí? Yo, a manera de experiencia propia, yo trabajé con un software español que tenía tiempos para confección, que también, digamos, ya hay bases de datos de eso. Yo me imagino lo que uno tiene que hacer, no lo he hecho nunca, pero me imagino que lo que uno tiene que hacer es averiguar en internet quién tiene esos tiempos. Yo soy una compañía que produzco muebles y tengo cosas como sierras, cepillos, serruchos, etcétera. Y podría, ¿por qué no averiguar si ya existen y mirar? Porque si yo tengo un mueble que mide tanto por tanto y tanto por tanto, podría mirar el número de cortes, con qué tipo de herramienta lo puedo hacer, o si son manuales, y saber cuánto se me va a demorar ese mueble antes de hacer una cotización, ¿no? Entonces son temas que ya pueden existir. Yo lo usé, como les digo, en confecciones. Antes de 1940 también aparece el estudio de tiempos aplicado por Holmes. No, este que está acá no lo conozco, lo menciono aquí. Hay algunas tablas también de estos autores, ¿cierto? Los factores de trabajo. Y en Minneapolis, Honeywell, MH. Estos son básicamente estudios de tiempos. Los desconozco, yo no soy experto en el tema de haber leído cada uno de ellos. Sería decir mentiras, eso es digamos muestra este cuadro, yo solamente lo estoy explicando. Y
pues en la medida que aparecen otros sistemas como calculadoras y la parte electrónica, se comienzan a desarrollar otros sistemas de estudios de tiempos predeterminados. Entonces, fíjense ustedes que uno lleva al otro, aquí se ven unas flechas cómo están afectando al estudio de tiempos en realidad. En los 60, antes de entre los 40 y los 60, aquí han pasado otros 20 años, hay sondeo de tiempos, hay métodos de medición de Westinghouse. El Westinghouse sí ya habíamos hablado de eso, correcto. El Westinghouse lo trabajamos en el video pasado, o sea que eso sí hay conocimiento. Y hay medición de tiempo por parte de las automotrices. Por ejemplo, General Motors, que en eso sí pues conocemos un poquito, comienza a hacer los estudios de tiempo en esas épocas, ¿no? Acuérdense que los estudios de tiempos vienen por una razón es básica. Si no existiera la competencia, es decir, si yo fuera un monopolio y tuviera trabajadores y solo lo que yo produzco, solamente lo produzco yo, pues no me interesaría tanto el estudio de tiempos porque podría cobrar lo que quisiera y básicamente no me importaría cuánto me demoro y podría demorarme a entregarle a un cliente el producto, lo que fuera, porque no existe una competencia. Pero cuando aparece la competencia en el caso automotriz, ya un automóvil que salga súper costoso por todo el tiempo que se invierte en él, pues es una cosa muy importante y por eso no aparecen los estudios de tiempos, por ejemplo, de General Motors, ¿cierto? Para montar una llanta, vamos colocando, colocar un radiador, armar la transmisión, ¿no? Bueno, en una cantidad de cosas. Eh, para poder ser competitivos. Actualmente los estudios de tiempo se usan es por eso. Usted ya los materiales, si usted va a hacer, por ejemplo, confecciones, los materiales que tiene una empresa como, qué sé yo, una empresa colombiana, digamos Arturo Calle, que produce mucha ropa. Entonces, esos materiales usted también los puede conseguir, usted tiene acceso a esos materiales. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde son competitivos? En el tiempo. Entonces, si usted hace una prenda, un pantalón, un jean, que dure menos tiempo fabricándose que el de la competencia, pues básicamente usted va a tener más oportunidad en el mercado. Y por eso es la razón de los estudios de tiempo, porque de pronto algunos dirán, pero ¿por qué tanto el tema del estudio de tiempo? Porque el estudio de tiempo, con el estudio de tiempo yo puedo reducir costos, básicamente. Y esta es la razón, aquí se ve por qué esos estándares se fueron creando. En los años 60, aquí aparecen los tiempos de movimientos básicos, basic, aquí está, digamos, las siglas en inglés, los métodos y tiempos básicos, ¿cierto? En time, me imagino que es la última. Los datos estándares unificados, USD, y el sistema de movimientos simplificados, SMS, ¿sí? Todos se basan, fíjense ustedes, no hemos salido de que se basan de los estudios de Taylor, de los Gilbert también. No es para que nos aprendamos tampoco esto de memoria, yo solo estoy explicando unos cuadros, un diagrama que nos ilustran cómo fueron evolucionando los sistemas de tiempos predeterminados. Listo, y fíjense ustedes entre los 60 y los 80 qué fue lo que pasó. Yo cuando ya me gradué fue en los 90, entonces está en la siguiente década, en los siguientes 20 años que están después de ese. Pero tenemos, por ejemplo, tiempos y momentos dimensionales. Aquí tenemos MTM3, MTM2, les decía al principio que hay MTM hasta 50. Datos de propósito general, datos maestros estándares, ¿sí? Hay arreglo modular, hay también, por ejemplo, análisis de macromovimientos, ya son movimientos más grandes. Sistema de análisis universal, técnica secuencial de operaciones MODS de Maynard, aquí está el que estábamos mencionando, y análisis de micromovimientos. Estos micromovimientos ya son más pequeños inclusive que los Derblix, se llaman. Y fíjense que ya aquí colocaron de los 80 a los 2000 una brecha más pequeña porque obviamente la tecnología que comenzó a darse a partir de los años 80 con la expansión, por decirlo así, de la computación, pues obviamente ya la cosa cambió. Y entonces ya se habla de métodos que usted los encuentra en plataformas como Windows, ¿no? Básicamente, entonces está MOD++ para Windows, MTM-Link para Windows y mods para Windows. Si usted busca hoy en día, yo me imagino, le dejo eso como tarea, no para evaluar, pero más bien para investigar. Si no hay sistemas de tiempos predeterminados en una app, me imagino que sí. De hecho, voy a buscarla yo también. Debe haber un sistema de tiempos predeterminados. Como les decía, yo en los años 90 trabajé con tiempos predeterminados para confecciones. Ya existían las tablas. Usted ya los metía en un programa y él decía,
¿Qué pasa si la máquina maneja tantas revoluciones? Una máquina plana. Tantas revoluciones por minutos, la longitud de la costura es tal, el paso de la puntada es tal, entonces el sistema decía, eso se demora 2 segundos, eso se demora 7 segundos. Conclusión, la prenda se demora 53 segundos armándose, 53 minutos, y ahí yo sacaba uno de los costos. Entonces estos son los métodos, digamos el resumen de los métodos que se han venido evolucionando desde los años 20, 1920, hasta, me imagino que más acá, de los 2000, y que han generado sistemas de tiempos predeterminados. Como les digo, hay industrias que lo han hecho, en el caso de la automotriz, entonces ya se sabe cuánto se demora una llanta, montar una llanta, por ejemplo, y eso ya existe, esas tablas ya existen, seguramente tienen algún valor, si usted las desea adquirir. Ese es lo primero que vamos a revisar acá. Una cosa muy importante para los sistemas MTM que estamos viendo que se determinaron es que manejan una unidad que no es el segundo, o sea, de pronto en las tablas que vamos a ver ahorita del libro, ustedes dicen, bueno, ¿y eso en qué está? ¿En segundos, en minutos? Ellos manejan un tema que se llama una unidad de medición de tiempo, entonces en inglés sería TMU, Time Measurement Unit. Esa unidad de tiempo equivale a una 100 milésima de hora, ¿sí? Digamos, vamos a hacer algún cálculo muy básico para que me entiendan como en segundos qué significaría, pero básicamente lo manejas una 100 milésima de hora. Entonces, agrandemos aquí nuestro Excel y miremos. Entonces, tenemos una hora, ¿cierto? Hora. Y una TMU, que es unidad de medición de tiempo. Eso es igual a 0. ¿Sí? 0.00001 hora. ¿Sí? Hora. Listo. O sea, una 100 milésima. Miremos acá cómo se leería. Mira. Este sería, agrandemos un poquito acá. Sería, bueno, 0. Esta sería décima, centésima, milésima, 10 milésima y esta sería una 100 milésima, una 100 milésima de hora. O sea que si una hora tiene 60 minutos y 3600 segundos sería más o menos así, una hora. Hagamos una regla de 3 para entender un poquito en qué significa eso. Una hora, ¿cierto? Una hora equivale a 60 minutos, por ejemplo. Aquí coloquemos minutos. 60. Y obviamente en segundos equivale a más 60 por 60, correcto, que son 3600 segundos. Y esto ¿a cuánto equivale en TMUs? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? TMU para que nos quede un poquito claro. Entonces sería, bien, entonces en esta tablita de Excel vamos a mirar que una hora serían 100.000 segundos, 100.000 TMUs, perdón, 100.000 TMUs, lo mismo 60 minutos y lo mismo 3600 segundos, que es básicamente en segundos una hora, una hora serían 3600 segundos. Entonces, si hacemos la división, sería de la siguiente manera. Por ejemplo, para el caso de los minutos, sería cuántos TMUs hay en un minuto. Entonces, aquí nos habría 1666 TMU por minuto. Y hacemos el inverso, entonces 1 dividido esto, nos da que un TMU, un minuto es igual a 0.0006 TMUs. Bien, y aquí lo mismo, podemos hacer la misma fórmula. Entonces nos da que esto serían 27.77 TMU por segundo, ¿sí? Y si lo queremos saber a cuántos segundos equivale un TMU, sería el inverso, 1 dividido y me da 0.036, 36 cerrado, miren aquí ustedes, ¿sí? 36 segundos. O sea que
Es decir, que básicamente un TMU equivale a 0.036 segundos. Ese es el valor de un TMU, que se llama unidad de medición de tiempo. ¿Listos? Para tener claro de dónde sale eso. Ahora sí vamos a las tablas y allí vamos a entender y a interpretar un poco de dónde o cuántos TMUs hay en cada uno de los movimientos, básicamente los Derblix más conocidos. Aquí tenemos entonces las tablas. Aquí la tabla está en el libro de Niebel, como hemos venido trabajando. Y entonces, por ejemplo, está la tabla 1 para la distancia, para el R, que es alcanzar, ¿cierto? Y nos da una distancia recorrida en pulgadas, ¿sí? Y nos da un tiempo TMU de acuerdo al caso. Entonces, por ejemplo, el caso A dice, el caso es alcanzar un objeto en posición fija o un objeto en la otra mano o sobre el cual descansa la otra mano. Esa sería la clase A. Y entonces dura 2 TMUs. 2 TMUs, que cada TMU es 0.036 segundos, entonces no es ni un segundo, ¿no? B sería, el caso B es alcanzar un solo objeto en una posición que puede variar ligeramente de un ciclo a otro. C, alcanzar un objeto mezclado con otros en un grupo, de manera que es necesario buscar y seleccionar. Entonces tengo que ir a buscar allá y seleccionar, ¿no? Fíjense que C o D, ahí es la tablita, D es alcanzar un objeto muy pequeño o donde se requiere un agarre preciso. Pero C o D dura 2 TMUs. Entonces, si usted ve que media pulgada, menos de media pulgada, dura 2 TMUs. Sin embargo, cuando aumenta la distancia, que la vemos en la parte derecha, por ejemplo, jugamos 10 pulgadas. 10 pulgadas son 25,4 centímetros más o menos, porque la pulgada es 25,4 milímetros. Entonces, por ejemplo, si hay una diferencia entre el caso A, que son 8.7 TMUs, a el caso COD, que son 12.9 TMUs, ¿correcto? Y el caso ya, movimiento en manos, ya es cuando tiene el objeto ya agarrado. Fíjense que está también una variación. El caso E, dice acá, es alcanzar una posición indefinida para poder poner, la mano en posición con el fin de equilibrar el cuerpo o para el movimiento siguiente o fuera de la trayectoria. Entonces, va la mano, ¿verdad? Tomo el objeto, alcanzar, entonces ya ahí es alcanzar solamente, ya tengo el objeto, lo alcanzo y tengo que equilibrarme, ahí ya es el caso E. Para el caso E, fíjense ustedes que para 10 pulgadas son 10.5 TMUs. Si vamos a segundos, por ejemplo, que queramos llevar ese 10.5 a segundos, entonces sería 0.036 por 10.5, ¿verdad? 10.5 TMUs más esto por este valor y me da esa distancia, sería 0.378 segundos, o sea que no es ni un segundo, es básicamente esto, no es ni un segundo, o sea, es esa décima de segundo. Por esa razón es el TMU, claro, el TMU es porque es una medida muy pequeña, no podíamos hacer este estudio en segundos porque darían 0,00 algo. Entonces decidieron estos ingenieros hacer estos estudios con el TMU, que es un 100 milésimo de hora. Volvamos a mirar otras tablitas allí de otros casos y otros movimientos. Tenemos también la tabla mover, ¿no? La tabla mover está también los casos A, B y C. Y entonces también tenemos los TMUs, miremos el más grande, por ejemplo aquí, para hacer una distancia de recorrida de 30 pulgadas. Entonces son 30 pulgadas hagamos el cálculo. Hagamos el cálculo aquí en nuestro Excel. Una pulgada, digamos en centímetros, ¿no? Una 25.4 o 2,54, si quieren también 2,54 centímetros, ¿no? Ustedes ya saben eso trabajamos en ingeniería, sabemos ese dato por obligación. Son 30 pulgadas, más o menos para llevarlo a centímetros sería más 30, ¿no? En centímetros sería más 30 por esto. Y nos daría 76.2 centímetros. Entonces son esta distancia, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dice allí en mover? Vamos a coger esa. Entonces son 30 pulgadas. Dice que son C, el caso C es mover el objeto a una localización exacta, o sea, lo tengo y lo voy a mover a una localización exacta a esa distancia. Recordemos son 75. Tengo el objeto, vamos a coger este objeto acá. Tengo el objeto
y lo voy a mover a esa posición exacta, 75 centímetros, ¿sí? Entonces son 30 pulgadas, dijimos. Ahí. Entonces yo hago esto, pero ojo porque como es exacto tengo que frenarlo, tengo que acomodarlo, es exacto. No es que ahí donde caiga, sino es a una posición exacta. Entonces dice que me demoro, el caso C, 30.7 TMUs. Miremos cuánto es. Entonces esa distancia sería más esto por 30.7, aquí en mi Excel un poquito desordenado, me demoro aproximadamente 1.105 segundos. Entonces hagámoslo, ¿no? Hagámoslo como si, entonces coge el objeto y chan, está listo, a una posición exacta, más o menos un segundo. Entonces, ahora, yo lo estoy haciendo aquí en un simulacro, pero en la vida real para hacer estos estudios los ingenieros tomaron muchas muestras, entonces, con todas las condiciones que hemos hablado en otros momentos, es a la hora que es, con el operario que tiene un 100% de habilidad, que tiene conocimiento, y seguramente dio este resultado, ¿no? Hicieron curvas también, análisis de curvas de desempeño para poder llegar a este resultado. Entonces, eso es las tablas MTM, así se interpreta. Entonces, recordar aquí una pulgada cuánto es, recordar que el TMU, esto sí es cosa importante, porque no se los olvide, es una 100 milésima de hora, y hacer la equivalencia, que es 0.036, un TMU es 0.036 segundos, entonces ya usted puede calcular cuántos segundos son, si quiere llevarlo a segundos. Recordemos que estos son segundos decimales, no quiere decir que es 1.105, pero decimal, ¿no? O sea, es 1.000 algo, ¿no? Más o menos en hexadecimal. Toca tener en cuenta todas esas cosas también para el estudio. Sigamos mirando otras tablas que son muy importantes. Fíjense ustedes acá que en la parte de mover, que es la que estamos trabajando, hay unas holguras, ¿correcto? Nosotros habíamos hablado en el video pasado de unas holguras que se trabajaban según el peso, según los kilos, etcétera, y se sacaba para un tiempo. Entonces aquí le dan una holgura, ¿no? De peso, en este caso, por ejemplo, en libras hasta 47.5, recordar que lo máximo son 25 kilos, entonces 47.5 libras, está el factor y está la constante, que son 16, digamos que le damos un 16% más a este tiempo que está acá, al 30.7 le vamos a dar un 16%. Y de esta manera podemos determinar cuánto tiempo realmente se gasta. Obviamente para tiempos pequeños, para pesos pequeños, en este caso es 0.5 libras, pues básicamente el factor es cero, o sea, no le agregamos ninguna holgura para que el tiempo lo vayamos a calcular. Aquí hay otra tabla, por ejemplo, girar y aplicar presión. Vemos otras tablas, digamos, está el peso también, tenemos el peso acá, peso pequeño entre 0 a 2 libras, mediano de 2.1 a 10 y grande de 10.1 a 35 libras. Y está el tiempo en TMU para el giro, es decir, yo tengo el objeto, ¿cierto? Y lo tengo que girar en tantos grados, ahí dice los grados. Hay unos que son inclusive de 180 grados, o sea, cogerlo aquí y mover todo esto con un torcómetro, por decir algo. Entonces, ahí está, ¿no? Caso A, 10.6 TMU, aplicar presión. Caso B, 16.2 TMU. Y aquí está el número de los grados eh, para cada uno, perdón, los TMU para cada uno de los grados, según lo que yo tenga que mover. Por ejemplo, el máximo sería, para hacer un giro de 180 grados, 28.2 TMU, con un peso entre 10 kilos a 10 libras, 10.1 libras a 35 libras. Eso hay que tenerlos en cuenta. Muy bien, aquí hay otros que son agarrar, por ejemplo, recordar que agarrar, digamos, para recoger. Entonces, agarrar. Esta es la acción, ¿no? Y agarrar para trasladar, agarrar para recoger. Entonces, ahí está el caso 1A, 1B, 1C, y nos lo explica. Entonces, los TMUs 2, el máximo sería, aquí tenemos uno de 12.9 TMUs, ¿sí? Entonces dice, objeto mezclado con otros, por lo que ocurre alcanzar menor de un cuarto pulgada por un cuarto pulgada por un octavo pulgada. Agarre de contacto, deslizamiento, agarra de gancho. Entonces,
digamos que si lo leemos así textualmente nos podemos estar enredando, pero para aclarar es el tema de agarrar, ¿cierto? Sujetar pues con la mano, agarrar para recoger o para trasladar, que es otro objeto. Entonces ahí están las medidas, ¿no? Los tiempos en TMU. Y hay unos que son de posicionar, holgado, estrecho, exacto. Holgado es decir que no requiere una precisión, estrecho es que requiere una precisión más o menos ligera. Y la última, exacto, es que requiere una precisión fuerte, o sea, muy exacto donde lo voy a colocar. Y están también por posición, entonces está 53.4 es el más alto en TMUs. Soltar, también tenemos esa tabla de soltar. Y bueno, digamos que no quiero entrar en los detalles allá de cuánto se demora un TMU, hacer un ejercicio allá detallado de aplique un movimiento predeterminado. Aquí solo estamos haciendo un ejemplo con generalidades de los TMUs y entender qué es un TMU y cómo serviría. Realmente en la práctica, cuando vamos a hacer un estudio de tiempos y movimientos, nos sería muy difícil ponernos a mirar cada una de estas tablitas. Pero sí nos puede llegar a servir la tablita, yo insisto, buscarla en internet, por ejemplo, hay una empresa que ya desarrolló tiempos y movimientos para muebles, o tiempos y movimientos para confección, o tiempos y movimientos para vidrio, hay diferentes industrias que ya los tienen desarrollados. Entonces, no vamos a hacer un estudio desde cero nosotros, normalmente vamos a ya tener unos tiempos que nos pueden dar o brindar un tiempo si no sabemos cuánto es un producto, nunca se ha fabricado, es la primera vez que lo vamos a hacer. La utilidad de los tiempos predeterminados precisamente es eso, que nos permite determinar un tiempo aproximado muy exacto, porque está bien estudiado, de un producto que nunca se ha hecho, sabiendo las dimensiones, el tipo de material, eh, digamos, los movimientos que tendríamos que hacer y nos dan los tiempos. Pero en la práctica, muchas veces en las que nos encontramos nosotros es que ya existe el producto, ya se está fabricando y nosotros lo que tenemos que aplicar es un estudio de tiempos básico. Sin embargo, traigo a colación este tema porque es posible en algún momento que lo lleguemos a usar y es bueno saber dónde encontrarlo y cómo se utiliza y por lo menos saber qué es un TMU, cómo se interpreta, no irlo a interpretar en segundos o minutos porque nos equivocaríamos tremendamente, ¿no? Entonces, estos son las tablas y la interpretación y los TMU a cuánto equivalen para los tiempos predeterminados. Sin embargo, de los estudios MTM, pues el mismo Reino Unido, que es una asociación que está ya en MTM del Reino Unido, pues han hecho más esfuerzos para desarrollar un sistema de tiempos predeterminados un poco más prácticos, ¿no? Porque ustedes entenderán que desarrollar un estudio de tiempos basados en tiempos predeterminados se vuelve un poco complejo y se necesitaría un departamento y mucha computación porque tocaría estar observando, bueno, qué longitud tiene este y coloque y mira si tiene que ir a buscar o coger o soltar. Y basado en eso, entonces se demoraría mucho el estudio y se vuelve impráctico. Entonces, en Inglaterra, en el Reino Unido, se desarrollaron unos tiempos MTM, dos, ¿no? Que básicamente consiste en movimientos básicos simples y combinaciones de movimientos. Voy a mostrar también unas tablas al respecto. En esta curva, no en la tabla, sino en esta curva, podemos ver, digamos, el error de porcentual versus la longitud del ciclo, la longitud del ciclo en TMUs, obviamente, 7000 TMUs, 8000. Entonces, aquí nos dicen cuál método podemos utilizar, por ejemplo, el MTM2, ¿no? Esta figura, pues, está aquí, una comparación entre el método MTM1, que era el que estamos mirando las tablas, y el MTM2 con longitudes de ciclo creciente, es decir, longitud entre 1000, 2000, 3000, 4000 MTUs. Fíjense ustedes que entre la MTM2 da más error cuando el ciclo es más largo, ¿no? Aquí ya se pareciera que se estabilice, pero de todas maneras da más error. Entonces el MTM1 es más exacto, pero es un poco complicado, ¿no? Entonces aquí tenemos las tablas que les había mencionado aquí. Tenemos entonces este otro sistema de la tablita de datos de resumen de MTM2. Tenemos la distancia, más de 18 pulgadas, de 12 a 18, de 6 a 12 pulgadas, etcétera. Ya vimos, tenemos un código y tenemos aquí unas letras que digamos que son para simplificar los movimientos. ¿Cómo se hace el algoritmo? Entonces, por ejemplo,
Movimientos de agarrar necesarios, entonces si no, coja los GA. Si sí, entonces mire si son suficientes para cerrar la mano o los dedos con un solo movimiento. Si no, coja GC. Y si sí, coja GB. Entonces aquí está GA, GB, GC. Y también hay unas letras P, ustedes las ven ahí. Pero las P son para otro algoritmo que es, por ejemplo, movimiento continuamente suave. Si sí, coja PA. Si no, mire si los movimientos son de corrección obvios. Si sí, coja PC y si no, coja PB. Y estos son para poner y obviamente para G, que es get, que es tomar, ¿no? Básicamente vemos que se trabajan las letras con los derblix, como lo hemos hablado en alguna clase. Se trabaja en la sigla y es de MTM Association, que es el algoritmo simplificado, la MTM2. Entonces, esta tabla también se desarrolló para eso y como mostraba en la gráfica anteriormente, hay que mirar en la práctica si vamos a utilizarlos, ¿no? Esos serían como los sistemas de tiempos predeterminados hasta el momento. Bueno, compañeros, hasta aquí hemos visto muchos estudios, muchas tablas, hemos hablado de los deadlifts, de diseño del puesto del trabajo y estudios de tiempos, etcétera, pero en la práctica, ¿qué podemos aprovechar de toda esta materia? Porque es un poco complejo ver tanto estudio y tanto método y tantas tablas y digamos cuando lo vayamos a utilizar, no saber cómo utilizarlo. Para mí sería lo más importante que ustedes como ingenieros miren una situación y analicen el tiempo, e inclusive sin utilizar cronómetros, sino, digamos, pueden utilizar su celular, hacer un muestreo muy básico o utilizar las herramientas, ¿por qué no? Hacer videos y hacer detalles de los análisis, etcétera. Pero, ¿cómo hacer? ¿Qué utilizar? ¿Qué hacer ahí en las empresas cuando nosotros vayamos a hacer un estudio de tiempos y tener los tiempos que hago con ellos? Entonces hay varios casos que se presentan y uno de ellos es, por ejemplo, una línea de espera, ¿no? Una línea, o no una línea de espera, sino más bien una línea de producción. Tenemos una línea de producción de unos objetos donde los tiempos por naturaleza no son exactamente iguales. Vimos el caso de un video donde una persona estaba ensamblando un objeto, ¿cierto? Y entonces esa persona hacía ese objeto y lo introducía en una caja, sí. Pero cuando tenemos un operario aquí, luego en otro, ¿qué debemos hacer con eso? ¿Para qué nos sirven los estudios de tiempos? Supongamos que ya hemos hecho entonces un estudio de tiempos y determinamos un estándar. Recordar el resumen que la determinación del estándar es. Se hace a una hora adecuada, una hora ni en que esté el tipo volando, ni una en que esté ya decaído, ¿cierto? El ánimo, sino una hora promedio. Se tienen en cuenta si es hombre o mujer, se tienen en cuenta cosas como el peso, el calor, la temperatura, el ruido, el tedio, y agregándole así los factores, ¿cierto? Las holguras. Y determinamos el tiempo observado y le agregamos las holguras y tenemos el tiempo que se llama el tiempo estándar, ¿cierto? Y es ese tiempo estándar con el que vamos a trabajar, con el que también nos permite determinar el costo de un producto. Entonces, vamos a utilizar los tiempos para hacer algo con ellos. Eso es lo que quiero explicar en esta parte de la clase. En primer lugar, vamos a entender lo que es un balanceo de línea de una manera muy práctica. Yo voy aquí a coger un Excel y voy a tratar de entender tratar de hacer entender más bien que utilizar un balanceo de línea. Entonces tenemos, por ejemplo, una operación seguida de otra. Entonces, operación 1, ¿no? No vamos a colocar aquí un ejemplo exacto. Operación 1. Es decir, aquí, digamos que se llame corte, no sé. Operación 2. Operación 2. Operación 3. Etcétera. Operación 4, ¿cierto? Vamos a suponer que insertar una flechita para indicar el sentido del flujo del proceso. Vamos aquí a insertar, digamos, una figura predeterminada, una forma de una flecha que nos indique el sentido del proceso. Vamos a hacerlo así, acá. Y el trabajo va a fluir en este sentido, ¿listo? O sea que va de la operación 1 hacia la operación 4 y pues ustedes pueden así simular muchas cosas. Entonces vamos a hacer varios análisis. Ya hemos entonces nosotros tomado los tiempos, le aplicamos las holguras en la operación 1, en la operación 2, en la operación 3 y en la operación 4. Vimos de manera independiente con cada operario o de pronto el mismo, no sé, o en diferentes turnos y tenemos unos estándares, ¿sí? Entonces digamos aquí tenemos un estándar de 1.5, vamos a hacerlo en minutos.
1.5 minutos, aquí tenemos un estándar de 2, aquí tenemos uno de 1.8 minutos y 1.3, ¿listos? Esto es el estándar que hay en la operación. Vamos a colocar aquí estándar, el tiempo estándar. En minutos, vamos a colocar aquí, ¿por qué no? En minutos, ¿sí? Para aclarar todo el proceso, que nos quede súper claro. Y están las operaciones, muy bien, centremos aquí para verlo más claro. Entonces, si yo estoy analizando esta situación y ya hemos hecho diseño de puesto de trabajo y el tipo está bien sentado y la iluminación es adecuada y el peso que se mueve, entonces le organizamos el puesto de trabajo, la parte ergonómica, todo eso ya lo aplicamos. Pero bueno, vamos a producir y entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que hay una línea en la que el primero produce en 1.5 minutos la pieza, luego pasa al 2 y a la operación 2 y ese se demora 2 minutos. En la operación 3 se demora 1.8 el operario y en la operación 4 se demora 1.3. Aquí podemos hacer varios análisis, son los siguientes. ¿Cuál es el tiempo total de producción? Entonces, de ese producto, tiempo total de producción, ¿verdad? Del producto que estamos fabricando, de una unidad, suponiendo que esa es una unidad, pues básicamente sería la suma de eso. Vamos a colocar aquí la suma de estos tres. Entonces usted dice, mire, un producto me sale en 6.6 minutos, o sea, un producto total, sumando todos los tiempos de proceso, lleva 6.6 minutos de producción. Esa es una conclusión que podríamos dar aquí en nuestro cuadrito que estamos trabajando. Vamos a organizarlo aquí como más estético, simplemente no. Listo. Esa sería una conclusión. Pero también si es una línea de ensamble, entonces la otra pregunta es, oiga, ¿cada cuánto sale un producto de la línea de producción? ¿Cada cuánto sale? Entonces hagamos el análisis. Y vamos a hacer una simulación muy básica. Arrancamos en el minuto 0 y se demora 1.5 y después cuando se lo pasa al otro, supongamos que no hay pérdida ahí, y eso se demora 2. Y cuando se termina se lo pasa al otro que demora 1.8 y cuando se termina se lo pasa al otro que demora 1.3. Entonces la pregunta es, ¿cada cuánto sale un producto de la línea? Yo les voy a dar una la respuesta. Sale cada 2 minutos. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues básicamente porque el cuello de botella es este y es el tiempo más alto. Es decir, independientemente que los otros lo hagan muy rápido, va a salir un producto cada 2 minutos. Ahorita hago un demo pequeño de eso que estoy explicando acá. Un demo pequeñito para que me entiendan. Va a salir cada 2 minutos. ¿Eso qué significa? Que la persona que está haciendo la operación número 2 es la que está trabajando al 100%, mientras que los otros pueden estar un poquito más relajados porque tienen un tiempo que perder. Y el más relajado sería el de 1.3 porque él tiene que esperar, él hace rápido su trabajo, se demora 1.3 minutos y espera 0.7 minutos a que le llegue el otro. Así va a pasar. Entonces, esa es una de las prácticas que debemos hacer. Aquí tenemos que pensar en balancear la línea. Ahorita hacemos el balanceo. Voy a hacer un pequeño cuadro, espero que me entiendan, de cómo trabaja la producción y el balanceo de línea en este caso. Entonces, voy a quitar esta flecha y vamos a imaginarnos que esta es la tabla de tiempos, ¿verdad? Vamos a colocar el 0 en la parte superior de la celda. Vamos a colocarla aquí. Voy a colocar aquí. Control 1, vamos a poner acá en bordes, que nos quede bien grueso para simular que es nuestro 0. Ahí es el 0, ¿listo? El 0 arranca ahí. Vamos a decir que cada cuadrito representa, hagamos un factor común, 0.3, o cambiamos alguno, de pronto 1.5, para facilitar el cálculo. Digamos, vamos a cambiar aquí a 1.5. Y este a 1, vamos a dejarlo en 1, ¿listo? No importa, simplemente estamos cambiando para hacer la simulación para que nos quede fácil. Cada cuadrito va a representar medio minuto, o sea, 0.5, ¿listo? Entonces el primero se demoraría 3 cuadritos, la primera pieza, vamos a hacerlo acá, y esta sería nuestra primera pieza. Observemos bien el ejemplo para que nos quede claro. Esta sería la pieza número 1, vamos a centrarla, nos queda bonita y listo. Entonces la pieza 1 arrancó en el minuto 0, ¿verdad? Que es la línea que tenemos allí, la línea inicial que tenemos allí, y terminó en el minuto 1.5, ahí se ve claramente.
Listo, y ahí se la pasamos al otro operario. Vamos a hacer el seguimiento. Ese dura 2 minutos, sería 4 barritas. 1, 2, 3, 4. Listo, vamos a colocarlo aquí amarillo. También centramos todo y le ponemos que ser la pieza 1. Sigue siendo la pieza 1. Sigamos avanzando en nuestro proceso productivo. Voy a eliminar aquí esto. Sí, ojalá que no me elimine la línea. Bueno, listo. Sigamos avanzando. Entonces, nuestro proceso luego nos lleva a decir que se demora 1.5 otra vez. Entonces son 3 cuadritos. 1, 2, 3 cuadritos. Podemos copiar inclusive este de acá. Lo copiamos y vamos a tener acá nuestra pieza. Ahí vamos ahorita sumando los cuadritos para mirar cuánto se demora. Y tenemos el último proceso que se demora un minuto, serían 2 cuadritos. 2 cuadritos, 2 celdas, 2 cuadros, lo unimos, lo centramos y ahí terminamos nuestra pieza. Entonces miremos en qué terminó. Esta es la 0. 1, 5, ¿cierto? Vamos a ir acumulando. Aquí serían 3, 5, 3, 5, 5 y 1 serían 6. En el minuto 6 termina, que es el minuto que está acá. Esta lineecita, si cada una representaría, vamos a ponerla aquí cada minuto, ¿verdad? Minuto 1, minuto 2, ahí observen bien, minuto 3, minuto 4, minuto 5 y minuto 6. Observen que en el minuto 6 que estamos colocando acá, la línea está en 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el minuto 6 terminé la primera pieza. Hasta ahí terminé la primera pieza. Observen que el primer señor, o sea, el último señor, perdón, todo este tiempo que estoy marcando acá, él está desocupado, sin hacer nada. Vamos a colocar aquí esto en rojo, que sea el tiempo, si quieren podemos dar así, tiempo perdido, ¿no? Esto es tiempo perdido para él, porque el tipo no hizo nada hasta que no se cargó la línea. Vamos a ponerlo aquí en rojo. Listo. El tiempo perdido de él, ¿verdad? Este sería el tiempo perdido del tercer operario y este sería el tiempo perdido para el segundo operario en la primera pieza. Ahora hagamos la pieza número 2 con otro color y me van entendiendo. Recuerden, el rojo es el tiempo perdido porque en ese momento pues no había la carga de la línea. La línea ya comenzó a cargarse y de ahí para allá fluyó. Entonces cuando el señor terminó la pieza 1, el primer operario, vamos a hacerlo en otro color acá. Básicamente copiamos y cambiamos de color lo que vamos a hacer. Esta sería la pieza 2 y vamos a cambiar el color para a un azul, digamos. Listo, la pieza 2, él comenzó a fabricar la pieza 2 y así sucesivamente. Aquí vendría la pieza 3. Vamos a poner aquí la pieza 3, listo. Y aquí la pieza 4. Listo, esas son el señor del primer proceso, pues está trabajando así, hizo 4 piezas, digamos que sean las 4 que se fabriquen en el día. Observen lo que pasa con el operario número 2. En el operario número 2 hizo la pieza 1, pero él está colgado, entre comillas, y la palabra, digamos, no es la correcta, pero está atrasado porque el tiempo que él tarda son 2 minutos. Entonces veamos cuándo hace la segunda pieza. Terminó esa y ya tiene acumuladas piezas, tiene acumulada la 2, ¿cierto? Esta sería la 2, vamos a ponerla también de color azul para que me entiendan. Y luego viene la pieza número 3 y seguimos y así sucesivamente. La pieza número 3 y aquí viene la pieza número 4. Vamos a ponerla aquí. Esta es la pieza número 4. Observen que el primer señor en el minuto 6 terminó su trabajo, pero al segundo señor le tocó trabajar muy duro, ¿cierto? Sin parar, para terminar en qué minuto, analicemos. Minuto 6, minuto 7, minuto 8, minuto 9 y aquí sería en el minuto 9 y medio, más o menos termina el trabajo. ¿Listo? Termina en el minuto 9 y medio. Observen ahí que ustedes lo están observando ahí en la pantalla. Coloquemos aquí si queremos acá los minutos para que nos queden claro aquí también. Control V, vamos a volverlos a copiar, no importa. Listo. Copiamos. Y démosle unos números a los minutos. Sería 0, el minuto 1. La rayita representa el tiempo, ¿no? 2, 3 sale de aquí. 4, minuto 5, minuto 6. Fíjense que en el minuto 6 terminamos la primera pieza del todo. Minuto 7, minuto 8,
Paso aquí, listo. Minuto 9 y minuto 10. Vamos a ir hasta ese minuto que nos trae los otros operarios. El otro operario, ¿qué pasó con el operario número 3? El otro operario le tocó esperar a la pieza 2 hasta que se terminara la pieza número 2. Entonces copiemos esta, pero observen que queda una holgura aquí de medio minuto, ¿cierto? Porque el señor no puede trabajar porque pues no hay material, no le ha llegado material a él. Entonces esta piecita se nos convierte en un tiempo perdido. Vamos a colocarlo allí. Esa sería la pieza número 2. ¿Listo? Y porque no puede hacer otra cosa. Y la 3 toca esperar hasta que se termine la 3, luego la 3 iría acá. Vamos a colocar también de una vez la 3. ¿Cierto? Sería la 3. Y este señor perdería este tiempo porque le toca esperar 30 segundos sin hacer nada. Y luego la 4, coloquemos también aquí la 4. Básicamente a copiar esto, porque el señor también pierde tiempo allí. Pierde tiempo. ¿Listo? La 4. Ahí vamos en la pieza número 4 y si observan ustedes, estamos en el minuto número 11. Y hasta ahora llevamos 4 piezas, pero en la fase número 3. Vamos con el último proceso, que es lo que sucede. El señor se demora apenas, en nuestra operación se demora un minuto, ¿sí? Y le toca esperar hasta que el personaje de la operación 3 entregue. ¿Y qué sucedería? Entonces vemos acá que aquí pongamos este azul, este señor, el número 2, le tocó esperar hasta el minuto 7, ¿cierto? Para que le llegara la pieza 2 y termina en el minuto 8 la pieza número 2. O sea, ahí vamos viendo lo que estábamos comprobando, que el tiempo de salida es diferente al tiempo total. El tiempo total de producción son 6 minutos, eso no ha cambiado. Pero aquí va a salir una pieza cada 2 minutos, que es el tiempo más alto, miren. Entonces, esta salió en el minuto 6 y en el minuto 8 vuelve a salir la otra pieza, eso no ha cambiado tampoco. Y este es el tiempo que pierde el operario número 4. Ese tiempo rojo es el que se pierde porque él no está haciendo nada ahí. Listo. Pongamos acá. Y volvamos a repetir repitamos esta sería la 3, aquí sale la pieza 3, pieza número 3, y la 4 toca esperar nuevamente, y la 4 sale acá. Este sería el número 4. Terminemos aquí nuestros minutos, que los estamos llevando juiciosamente. A ver, sería esto así, creo, este sería el 11. Y este sería el minuto número 12. Conclusión. En 12 minutos, en el minuto 12, salieron solo 4 piezas terminadas. Si estamos analizando eso. Yo voy a reducir un poco el tamaño de la celda para que ustedes me entiendan. Aquí el tamaño de la fila. Digamos que creo que es de 10, entonces colocamos la mitad. 8, a ver cómo nos va. Bueno, un poquito mejor. Sí, para que todo nos quede en una sola pantalla, vamos a quitar esto acá. Y así nos queda todo en una sola pantalla. Esta sí la podemos agrandar un poquito. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer varias conclusiones. ¿En qué minuto comenzó el proceso? En el minuto 0. ¿Cuántas piezas produjo el operario número 1? Produjo 4 piezas. Este tiempo, el resto, si fuera así, ¿no? Si fuera solo 4 piezas, esto lo perdería él. Esto lo perdería el segundo, ¿sí? Porque él está ahí pendiente, está presencialmente, pero no está haciendo nada. Y este también lo perdería el tercero. Ya miramos ahí que el tercero ya perdía tiempo. Y el cuarto perdería todo lo rojo también. ¿Listo? Fíjense que los únicos que trabajan al 100% son estos, durante un tiempo, este también, pero termina perdiendo tiempo. Y todo lo rojo se pierde. Todo lo rojo se pierde. Ustedes ven ahí todo lo que se pierde. Entonces, ahí vamos a hacer las conclusiones. Tiempo total de producción, 6. Tiempo de cada pieza, 2. Cada 2 minutos sale una pieza, sale en el minuto 6, después de que se llena la línea, en el minuto 6, en el minuto 8, en el minuto 10 y en el minuto 12.